Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos con mi compañero del SENA, aprendiz. Mi nombre es Fabián Moreno, del curso Logística 3024-25 de Zipaquirá. Y David Montaño. Igual estamos estudiando, la ficha de nosotros es 3024-25. En el día de hoy nos vamos a enfocar en un tema muy especial que es el transporte multimodal. Como tal tenemos planeado, el día de hoy les plantearemos una charla sobre como tal la solución que les podemos brindar a ustedes del conocimiento mejor sobre el transporte y como tal lo que ha generado las ventajas que tenemos aquí en Colombia. También la herramienta tan valiosa que es para la logística. Entonces daremos el inicio con el marco histórico. Compañero, continúa. Listo, gracias señor Fabián. El marco histórico, o sea, en la historia del transporte multimodal, en sus comienzos el transporte se desarrolló básicamente en interés militar, hasta que en el siglo XIX el desplazamiento se basaba en estas cuestiones de militares, o sea, logística militar. Usted me está tratando de decir que en el siglo XIX el transporte se basaba por lo militar, ¿sí? O sea, primordialmente, sí, se enfocaba el transporte al tema de lo militar, porque por lo que se veía en ese tiempo, por lo que las guerras... Como bien sabemos, David, la logística es como el inicio de ella, el fruto de la logística se dio desde lo militar. Entonces, como la herramienta tan valiosa que es el transporte, creo que también se da en lo militar. Es algo que le podemos agradecer a los militares, que de ellos surgió la logística, y por lo que me dice compañero, creo que el transporte también es una también de las características de la logística. Bueno, otro de los de gran importancia en su historia fue que el transporte fue también impulsado gracias a la máquina de vapor en la época de la revolución industrial que se dio en Europa. Sí, todo esto generó, sí, yo en algún momento leí, creo que lo más primordial para el transporte, y creo que como tal el terrestre, fue la máquina de vapor, sí. Esto creo que salió de la revolución industrial, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Eso, en donde más explotó fue en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y bueno, demás países de la hoy en día Unión Europea. Bueno, vamos a proseguir. Proseguimos acá. Como tal ya les hablamos del marco teórico, mi compañero David. Entonces sí, proseguimos como a dar una pequeña eliminación o una pequeña sustracción de cada parte de lo que es el tipo de transporte o los tipos de transporte que hay. Como tal, compañero, son el terrestre, el aéreo, fluvial, marítimo, férreo y ductos, ¿no? Y ductos, sí señor. Entre otros, porque como tal en muchas organizaciones, sí, la banda transportadora y eso. Hoy en día pues también se ve mucho transporte de información de aquí a allá por los medios electrónicos, las telecomunicaciones. Sino que en algún momento la Unión Europea está como eliminando la cuestión de tomar como punto de base que lo tecnológico no se definía como transporte, ¿no? Sí, es verdad, es más como una TIC. Sí, es como una tecnología de información. Sí, entonces, señor, pues nosotros lo tomamos por el momento porque sí, se determina que por lo tecnológico también hay transporte, como tal de información, pero es un transporte, mientras tanto les decimos y les planteamos que es así, mientras haya otra opinión. Bueno, pues mientras tanto, compañero Fabián, pues comentémosle a nuestros demás compañeros y televidentes sobre el transporte terrestre. Mi compañero comienza con el terrestre. Bueno, listo. Fabián, el transporte terrestre tiene varias maneras o herramientas para poderse llevar a cabo en el entorno, en cualquier entorno terrestre, obviamente. Bueno, una de esas herramientas son los camiones. Camiones, hay tipos de camiones de gama, como por ejemplo para transportar leche, ¿no? Sí, hay camiones tipo cisterna para cargar lo que dice su merced, lo que son líquidos. Hay camiones tipo estaca para cargar todo tipo de carga extradimensional o de varias formas.
¿Qué más? Y hay distintos también, no solamente son los camiones, se ven tractomulas en este entorno, en el transporte terrestre, se ven, ¿qué? Doble troques, eh, Pero como tal, compañero, esto no se define como bretroque, ¿no? Tal vez en el oficio de los conductores de estos vehículos se le determina así, ¿no? sí, Pero tengo entendido, en nuestra carrera nosotros ya llamamos los tractocamiones. sí A señor. los que son tan mal nombrados doble troques o tractomulas, los definimos nosotros como tractocamiones. O hay otra palabra técnica que se le da es al camión plataforma, que nosotros le decimos volqueta. Pero pues obviamente el camión plataforma es el equipo que alza su tolva para poder ingresar o arrojar el material. Ese es el camión tipo tolva. Bueno, compañero, yo he tenido siempre la gran duda del camión caja cerrada. He escuchado ese camión caja cerrada. Usted, compañero, sáqueme la duda. El caja cerrada, el caja cerrada pues es el equipo que viene en vez de ser un equipo normal, tiene únicamente que proteger la carga interior, ¿sí? O sea, Mejor dicho, que ya estaríamos tocando más o menos el camión plataforma con el container. ¿O no se define así? no, por lo que el camión cerrado, lo que pasa es que es un estilo, lo que hoy llamamos o comúnmente se llama furgón. Sí, Entonces, tiene sus compuertas para poder ingresar el material y pues obviamente también después desplazarlo. Bueno, ese es el tipo cerrado, ¿cierto? sí, claro. Ya nos comentó el camión tipo cisterna, que es el que es habitualmente llamado como el camión que transporta entre sí la leche o el agua, o tipo Los líquido. líquidos, Lo líquido. gasolina, Exactamente. sí, ACPM. Pero, compañero, tengo entendido que como tal se denomina que hay vehículos, aparte de los que estamos comentando como tal de carga, que hay vehículos estilo que botellero, ¿no? Sí, señor. El botellero, que es un vehículo de carga, ¿no? Sí, señor. Los vehículos tipo botelleros son aquellos que comúnmente vemos que hacen repartición de envases y de botellas vacías o llenas a tiendas y locales residenciales, ¿sí? Sí, claro. Localidades pequeñas. Esos son los camiones que llevan las botellas. Hay otro tipo de camiones que son los cilindreros, que también son uno, por ejemplo, son uno los botelleros, Sí, sí. los otros son los cilindreros. Se parten dos, sí, se define por dos Sí, señor. aparte, son muy diferentes. Sí, el cilindrero es el que transporta cilindros de gas Gas o o cilindros de otra especie de fluido, de gas, de líquido. Sí, claro. Como hablando también del camión blindado, ¿no? O el vehículo Sí, señor. Esa es una gran problemática para mucha gente aquí en Colombia, porque como tal es el uso primordial de los bancos, ¿cierto? Sí, señor, para transportar dinero y Exactamente. otros objetos Pero valiosos. se ha dado como un debate grande aquí en muchos países, la contratación de estos vehículos para gente adinerada o que tienen dinero con el fin de transportar sus pertenencias. Se ha dado mucho conflicto, ¿no? Es un debate muy grande. Sí, sí, y es que eso se debe más que todo porque la gran inseguridad que se ve en este país y porque en cualquier momento tampoco es que hay buena infraestructura vial. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan tener esos camiones bien equipados, blindados y todo esto para poder proteger y llevar bien y en excelentes condiciones la carga. Bueno, compañero, estos son más o menos hablamos de las gamas de vehículos de transporte. Como ya son los más comunes, como sí, los comunes no, pero pues como también tal hay nosotros queremos aclararles, sí, hablamos en este foro que les brindamos como los más comunes. En sí, los comunes, como los más comunes no, como los más raros o con otra eliminación de nombres, sí. Como tal ustedes, los otros tipos de vehículos son como los buses o el automóvil. Sí, eso era lo que le iba a tocar a usted el tema, compañero Fabián. Nosotros hablamos en general fue de camiones
y automóviles especializados para la carga cierta pesada. función, como tal lo del dinero, lo que le saca, Ajá. el camión blindado que Pero lo también acabamos de comentar. hay vehículos para tipo de transporte masivo o transporte de personas, de civiles, y son los autobuses. Normalmente los autobuses vienen de distintas clases, vienen desde busetas, flotas, ¿qué más, compañero? Pues Las nombradas aquí en Colombia chivas. las chivas, sí señor. Últimamente la tecnología ha avanzado tanto que ahorita tenemos un sistema de transporte en Bogotá que se llama el Transmilenio y es especializado para transportar grandes cantidades de personas, y la logística que va dentro de este sistema masivo de transporte es amplio, ¿no? Por ejemplo, en cada estación tienen más o menos un sistema de que cuando uno ingresa al articulado le entregan un volante, y cuando uno sale ese volante lo tiene que entregar en el sitio de destino donde uno terminó su recorrido, por decirlo así. Entonces, Entonces, un control, como un control de ruteo. sí señor. Control de ruteo. Eso Aunque tengo hace- entendido que en Bogotá la implementación de eso no ha dado resultados. Tal vez es Sí, la comunicación o la falta de como de publicidad por parte de de la alcaldía de Bogotá, sí, porque porque es un transporte eficiente. digamos que en todos los vagones, bueno, o en todas las entradas para poder entrar a los articulados de Transmilenio, no se cumple con las mismas especificaciones para poder entregar un volante. Entonces, en todos los sitios no hay un lugar de origen y un lugar de destino final de los viajes. Entonces es complicado poder hacer un censo más o menos, o una estadística de cuántas personas más o menos entran a una estación y cuántas salen en otra estación. Entonces ese es uno de los problemas que se ve bastante Se ha basado mucho. aquí en Bogotá. Como el transporte, el que implementaron también, el nuevo sistema de transporte en Bogotá. Los Pero buses verdes, sí, los buses verdes. no, pues pues yo tengo otra idea de pero eso sí va a salir para el 2014, compañero, que en el 2014 están en estudios de el tren, por vía subterránea, ¿no? El tren. Sí, pero pues la verdad, hasta no ver, no creer. No, sí. Bueno, le seguimos hablando porque hemos alargado el tema de tipo transporte terrestre. Me permito comenzar a hablarles del transporte férreo. Como Sí. tal, se elimina en dos herramientas, ¿sí? Sí, señor. Como tal, la El tranvía y el tren. O los vagones. Que transportan aquellos, sí, señor, el tren. Sí, la situación aquí en Colombia por ese tipo de transporte se ha visto deficiente. Yo opino que es muy deficiente porque independientemente de lo que se ha visto con el transporte o con el tren que es tan llamado el de la sabana, Sí, no se ha señor. implementado otra cosa para mover eso, ¿sí? O implementar nuevos tipos de transporte porque nos hemos basado simplemente en el terrestre, en el bus por la parte del centro, o si no el aéreo, ¿sí? Sería muy Sí. agradable el transporte por vía férrea. Sí, compañero, es muy gratificante que su merced haga un gran aporte a este tema tan específico, pero que hay que resaltar de que aquí en Colombia tuvo buenas vías férreas. Lo que pasa es que con el tiempo se volvió más Turístico. Sí, señor. No, y Sí. la- No, el haber y dejado- más, o sea, también para la hora de economía, sí, de capital, sale más barato tener carreteras y poder transportar la carga Pero en mire, camiones mire, y todo compañero, esto. en algún momento nosotros tocamos un tema en clase que fue el transporte férreo, con el que estamos nombrando. Ujú. Y vemos un ejemplo en Europa, lo que es este continente, él trabaja mucho, Europa y por tal, este país Japón, que Japón, Estados Unidos también. exactamente, ellos nos han demostrado que el transporte férreo es una gran ayuda para muchos ciudadanos. Sí, señor. Sí, ¿por qué no implementamos eso? El costo yo creo que
es contar, como llevarle el control eficiente, como el manejo, como llevar bien estructurada la función de un tren, Ujú. y no puede Pues funcionar. falta que en eso sí, de pronto que más adelante con el tiempo eso van también a los indicadores KPI de cada país, ¿no? Nosotros ocupamos el puesto 80-81, toca ver más o menos en qué puesto estaremos en el año 2014, si avanzaremos la logística en nuestras vías y veremos si también esos indicadores favorecen o no en lo férreo. Bueno, continuamos con nuestra segunda parte de charla de transportes. Abrimos paso a al transporte marítimo. Sí. Lo tenemos definido como tal el transporte marítimo como uno de los más importantes en el planeta, ya que nuestro planeta está conformado dos partes de las tres por mar, ¿cierto? Sí, por, o sea, por agua. O sea, nuestro planeta, dos tercios de nuestro planeta están cubiertos Entonces, por agua. por agua, entonces Es un medio de transporte muy eficiente para cubrir grandes cantidades de transportar productos o personas. Su velocidad es más pequeña, pero puede llevar muchas más cantidades que otras máquinas. como tal tenemos la ventaja que en este transporte Sí, la capacidad de carga es mucho más amplia. Sí, es mucho más amplia, la gama de carga es más alta, ¿sí? Entonces, para muchas organizaciones es una gran ventaja. sí. Como decía mi compañero, esa es una de las grandes ventajas. Pero yo le quiero comentar otra que es las desventajas. O sea, la desventaja para poder, o sea, cubrir grandes distancias en cortos lapsos de tiempo es complicado, compañero, porque es que hay otros tipos de medios de transporte que realizan este mismo traslado de mercancía o de personas en lapsos de tiempo más cortos. Puede ser eh, los aviones O como tal el la vía transporte terrestre. terrestre. Exactamente. Eso, pues la ventaja, la que le acabo de decir, es grande. Porque Ajá. por muchas organizaciones se determinan a mandar su mercancía por ahí, ¿sí? Como decimos nosotros desde el otro lado del mundo, entonces ellos se basan en eso, en mandarnos como tal la carga por esos lados, por la vía marítima, Sí. porque es de mucha más capacidad. Pero también podemos ver que otra ventaja del transporte marítimo como tal es que la accesibilidad. Sí, la accesibilidad y la reducción en costos. Sí, La reducción reducción en costos también es importante porque el costo de flete es menor porque como, digamos, un ejemplo, una empresa necesita llevar una pequeña cantidad en un container. Ese container no va a ser especialmente para esa empresa o ese tipo de producto tan pequeño. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, se reúnen varias empresas, varios productos se llevan dentro del container y así poder disminuir el costo de flete dentro de la abarcación del mismo container. Eso es otra de las grandes ventajas No, que se tiene. y que brinda como la variedad, ¿sí? Nosotros tenemos entre ellos, nos brindan variedad como de dispositivos o de herramientas de carga. Nosotros podemos aprovechar el tipo carga a granel, que es muy deficiente o es muy poco utilizado por la parte de la vía aérea, que es la que tocaremos ahorita. Por parte de la vía marítima tenemos buques a carga a granel. Eso es Sí, una señor. ventaja para nuestro país, es una gran ventaja porque somos un país productor de productos agrícolas. Sí, señor, y también productos como por ejemplo productos derivados de la tierra, productos naturales como son el carbón, Exacto, minerales como esos. de la parte agrícola nosotros somos grandes productores de café, de banano, de uchuvas, y eso hace que estos... Ah, y otra de las grandes ventajas es que eh, dentro de las embarcaciones los containers que llevan productos
tipos que son muy frágiles o que su periodo de oxidación es muy corto, tiene que tener una, un recipiente en donde llevarse que pueda contener el clima y necesario. el clima necesario, sí, la adaptación necesaria. Entonces está el container especializado en ese. Ahí es donde está saliendo la nueva moda del transporte marítimo, que muchas veces hemos visto que ahorita empresas están generando sus mismos productos dentro de los buques. Esa es una gran ventaja que, como tanto es la desventaja del tiempo, el recorrido del buque es mucho más largo, el transporte marítimo, pero eso lo aprovecharon las organizaciones como una ventaja, porque en el mismo recorrido están creando sus productos para exactamente quitar lo que usted me dice, a implementar tecnologías para que no se dañen los productos, entonces los vienen preparando y llegan nuevos prácticamente. No, sí, y pues por eso, o sea, para complementar la última frasecita que yo le estaba comentando, era estos tipos de recipientes para poder almacenar estos productos que son que se pueden degradar fácilmente, entonces son los containers refrigerados. Pero cuénteme, hay una empresa en el mar, ¿cómo es no es en sí no es una empresa, lo que pasa es que varias empresas realizan o construyen bases marítimas en el medio del mar y se llaman astilleros, o pueden ser también construidas en las costas a la orilla del mar. ¿Y de qué se trata el astillero? El astillero construye buques, construye submarinos, y es uno de las grandes también ventajas del transporte marítimo, poder realizar estos productos o esta maquinaria eficiente para poder llevar estos productos a distintos países de destino. Ahí sale la tan mal nombrada las estaciones para los buques, estaciones de gasolina para los buques, como dicen, ¿no? Sale la tan mal nombrada, ¿no? Sí, señor. Exacto. Ahí sale la 1. Pero la otra ventaja que yo toco al tema de lo marítimo es como tal el puerto. Pues es que lo que pasa es que en eso sí también va la red logística, como su merced anteriormente lo había mencionado, el ruteo, el plan de ruteo. Entonces, ¿qué pasa? Como una empresa se encarga de llevar una pequeña cantidad en una embarcación tan grande y con demás productos que puede contener una embarcación, entonces no solamente va a llegar a un destino, sino que tiene que tener distintas rutas, distintos clientes, distintas horas de llegada y distintos puntos de llegada como tal. Pero las organizaciones han aplicado, tanto como el puerto, como las organizaciones han aplicado la ventaja o la inteligencia de tener sus mismas organizaciones o su punto de control dentro del puerto. Sí, señor. En eso se le apunta, se le da como un gran... usted lo puede recordar cuando fuimos al puerto de Barranquilla y Tacol. Sí. Lo hacía. Sí, eso es como una especie de convenio de la empresa que puede contener su propio producto dentro del puerto. Sí, eso es una ventaja grandísima para pero las también y no solamente esa empresa, habían demás empresas que producían sus propios productos dentro del puerto. Por ejemplo, también el carbón. Exactamente, pero ahí es donde uno toca la desventaja. Estamos tratando ventajas y uno la toca. Uno no puede simular al ver el desorden que se genera ahí. Sí, un desorden, pero lo que pasa es que ese desorden como tal es porque para nuestro para mi punto de vista. En mi punto de vista es que lo que pasa es que ese puerto es fluvial. Entonces, ¿qué pasa con ese es otro de los tipos de transporte multimodal, el transporte fluvial? ¿Qué pasa con el transporte fluvial? Que es que ese puerto fue diseñado especialmente para el transporte interno, ¿sí? Desde el río Magdalena poder, estamos tratando de nuestro país, ¿no? Desde el río Magdalena cubrir las distintas zonas que abarca nuestro río y poder abastecer de productos mediante las embarcaciones que se tienen dentro de los ríos. El control es una cuestión de una lista de organización, una lista de chequeo que permita que el puerto tenga ese orden, ¿sí?
Es una ventaja tanto para la organización como para el puerto monetaria, pero si no la aplican bien, perdemos. Sí, O señor. pierde el puerto. Tocando otro tema, los buques tipo pasajeros, que es especialmente para los pasajeros. Esos son los cruceros. Los cruceros nombrados, porque como tal se llama... Bueno, listo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el tema de transporte fluvial. Continuando nuestro tema, quedamos en buques o cruceros como tal llamados. Sí, transportadores de personas, sí señor. En esto se ve mucha cultura, se ve mucha Variedad cultura vacacional era la palabra. Cultura vacacional. Porque dentro de estos buques hay mucha diversión, tiene bares, tiene... amenización al tiempo o al momento. Sí, para que es la más gente se distraiga de turístico, eso. es como más turístico. Sí, señor, esa era la palabra. Bueno, sigamos. Dentro del transporte marítimo y fluvial hay distintas embarcaciones, ¿cierto, compañero Fabián? Haremos un resumen de las distintas embarcaciones que se prestan acá en el transporte marítimo. Sí, de las distintas embarcaciones que se toca mi compañero Fabián, están los barcos de pesca. Son una fuente importante para la economía dentro de un país que sea productor o extractor de este recurso. Es una fuente muy importante. Recordemos que Japón es gran exportador también de pescados, así como su alta gama de productos de automóviles. También, gracias a su pesca y sus barcos pesqueros, su economía ha resaltado. Como tocando también los remolcadores, ¿no? Los remolcadores. Tocamos los buques y echamos al lado la herramienta para ellos llegar bien al puerto, ¿no? Sí, señor, porque es que lo que pasa es que en las costas cercanas a los puertos, los buques de grandes proporciones tienen un calado muy profundo, lo que hace que puedan encallar dentro de las costas de los puertos. El manejo es complicado. El manejo es... Sí, por lo mismo los altibajos que hay dentro de las profundidades del mar. Entonces, ¿qué pasa con los remolcadores? Ellos hacen apagar sus motores y ayudan a los barcos, a los buques, a llegar al puerto de destino. O cuando no se puede llegar al puerto de destino, están los barcos transbordadores. ¿Qué pasa con los barcos transbordadores? Que cuando un buque de grandes proporciones no puede llegar a un puerto, entonces se acerca a este barco y traslada a estas personas o estos productos, esta mercancía, al puerto de destino. Bueno, compañero, no alarguemos nuestro tema y pasemos al siguiente transporte. Toquemos en esas el transporte aéreo. El transporte aéreo. Sí, el transporte aéreo tiene unas grandes ventajas. Y como tal también unas ciertas desventajas que lo que no hace uno lo complementa el otro. O sea, ya hablamos de las desventajas y las ventajas que tenía como tal el transporte marítimo. Pero la grande ventaja que no nos quitan es la rapidez en el transporte aéreo. Sí, señor. Lo que le hace falta a un buque, la velocidad, eso se lo compensa el transporte aéreo. Los Boeing especializados para transportar cargas de 100 toneladas, no, hasta 100 toneladas, tengo entendido, ¿cierto, compañero? 100 o más. 100 es como un lapso de 100, un poquito más, y hacia atrás. Es que esta es una herramienta que se adapta a la logística, por la rapidez. Sí, señor. Otra de las grandes ventajas es la seguridad de la mercancía. Porque a la hora de llegar... Se tiene denominado que de las diferentes ramas que estamos hablando de tipos de transporte, este es el más seguro. Nos enfocamos en eso. Es el más seguro y es el denominado más seguro. Sí, porque no tiene como tal, no tiene tantas llegadas, tantos puertos de destino durante su trayecto para la hora de llegada de su mercancía, sino que su mercancía usted la contrata desde, digamos, un ejemplo, Estados Unidos, y necesito mi carga en España,
llega directamente a España y no tiene transbordos y otros destinos de paradas anteriores antes de llegar a nuestro destino El como ayuda tal. es el control del seguimiento. El ¿No? seguimiento, El sí, seguimiento señor. es más eficaz que como tal un vehículo terrestre y un vehículo marítimo. El Sí. seguimiento de estos vehículos es más fácil. Sí, sí, por lo que implementan una tecnología de GPS y radiofrecuencia, que hace que nuestra mercancía o la mercancía que estemos enviando a otro país llegue en excelentes condiciones y sepamos en dónde, en qué parte más o menos va nuestra mercancía y cuánto tiempo más o menos dura el recorrido que está realizando. Que mantiene. Sí. Exactamente. Pero una de las desventajas del transporte aéreo es también por eso mismo de la rapidez y todo esto es el flete. El flete. Es muy costoso, ¿no? Es muy costoso. Sí, señor. El flete es costoso por lo mismo, por lo que es de Es un puerto de eficiente. destino. El tiempo es eficiente. Sí, señor. Perdón, aeropuerto. Aeropuerto de origen a un aeropuerto de destino es único. No tiene paradas en ningún otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que ese transporte El transporte es caro es más porque es costoso. eficiente en el momento, en el tiempo. Sí, señor. Pasando a eso, también en algún momento tocaban que el transporte aéreo tenía como dificultad los aeropuertos. En muchos aeropuertos, más que todo la aplicación de esta crítica va a los aeropuertos suramericanos. Sí, y ya que tocaste ese tema, compañero Fabián, lo que pasa es que hay empresas, eh, hay empresas americanas y europeas que sus Boeing vienen cada vez más grandes y pueden abarcar mayor capacidad De vida. de mercancía y de personas, entonces necesita una pista más amplia para poder despegar y asimismo poder llegar. Y entonces esos son los requerimientos que nos hacen los extranjeros para nuestra malla vial en la cuestión de pistas aéreas, que un avión de una capacidad mayor no puede llegar a nuestros aeropuertos porque nuestros aeropuertos acá en Por algo, Sudamérica no tienen la por capacidad. algo la implementación de los arreglos y las mejoras en el aeropuerto El Dorado aquí en Colombia, en Bogotá. Sí, sí, eso ha tenido muchos contratiempos y muchas quejas y críticas en si realizar una mejora al aeropuerto El Dorado o realizarlo en otro sitio en donde pueda ser más amplia y menos congestionado el aeropuerto El aeropuerto como tal. y las rutas de salida. Exactamente. Bueno, abrimos paso al transporte por ducto, Sí, o señor. llamado transporte por tubería, ¿no? Sí, señor, los oleoductos y todo eso. Hace poco, tocando el tema aquí de Zipaquirá, aquí en Zipaquirá hay un sitio histórico y cultural que se llama las Cuevas de Laura. ¿Qué pasa con las Cuevas de Laura? Que es que están los límites con Tocancipá y es un patrimonio histórico de la humanidad porque encontraron ahí fósiles y herramientas de nuestros aborígenes. Entonces, se dice que están trazando planos para pasar un oleoducto por ahí. Del gas que llega casi Paquira o como tal a Tocancipá. Pues, ¿Viene de Tocancipá o si viene de Tocancipá tengo entendido sí, para señor. acá para Zipaquirá, ¿cierto? Sí, señor, tiene la razón. Entonces, lo que pasa es que entonces van a destruir nuestra reserva, nuestro patrimonio histórico, nos lo van a quitar, lo van a destruir para poder realizar ese ducto aquí por las vías de la sabana zipaquireña, por decirlo así. Claro. Una Bueno, falla.
Bueno, pero entonces, compañero Fabián, coméntanos, No, pues este tipo de transporte es utilizado más por las organizaciones, es como más para ellos, lo han delimitado más para ellos y hecho por ellos, ¿sí? ujú, Como en un ejemplo aquí en Colombia, es Ecopetrol, que es una empresa que lo ha implementado. Tiene sus grandes ventajas como sus desventajas, porque como tal, esto permite transportar gas, agua, líquidos o petróleo como tal de este producto se puede transportar o estos productos por la tubería. El problema es que no se lleva el control de seguridad es deficiente, ¿sí? Hay personas que le realizan daños a estas tuberías y es donde sí, se realizan los derrames y daños naturales, ecológicos. sí, uno de los factores que influye mucho en la inseguridad y los riesgos con el medio ambiente ha sido la guerrilla de la FARC, ¿no? Que ellos realizan ataques a nuestros ductos y oleoductos para poder extraer el petróleo, ¿cierto? Y poderlo utilizar para su propia beneficencia. Sí, eso es uno de los factores Las problemáticas influyentes de los, sí, que de las desventajas. es una ventaja, ¿sí? Aunque es costoso. Es costoso. Pocas organizaciones lo pueden implementar. Ujú. Pero es que ahí es donde sale la problemática, como la estructura o la infraestructura que presenta la naturaleza. Porque hay en lugares donde se encuentra, en un ejemplo, el petróleo y no se puede sacar con vehículos. No, sí, Es es muy verdad. difícil. Ahí es donde se implementa esto. Esto fue más creado como por la ayuda de la infraestructura que presta la naturaleza, que Ujú. no permite que lleguen vehículos. Ujú. Sí, de pronto zonas muy empinadas en donde que sus trayectos de los automóviles cargueros sea muy complicado llegar o la accesibilidad al punto de origen donde está esa materia prima y poderla extraer es una gran ventaja tener los ductos, los Los ductos. oleoductos. Sí, Y allá abrimos paso a este transporte, que como tal es la ayuda, las bandas transportadoras. las Tocando bandas transportadoras, sí señor. pero es como más aplicativo en sí Tiene recorridos más cortos. pero como tal es más que todo adentro de las organizaciones, en la parte interna. Sí, señor. Pero también, aparte de las empresas como tal que lo utilizan, también hay puertos especializados que llevan sus productos hasta los mismos containers. O sea, una capacidad de fuerza que tienen para poder trasladar un container y llevarlo a una zona, una aduana o sí, a una zona donde lo van a depositar durante un tiempo es muy ventajoso y no llevarlo extraerlo del buque por medio de una grúa y ponerlo en un camión. En cambio, llevarlo de una vez directamente en las bandas transportadoras, ¿no? Sí, como un ejemplo, no tanto en el puerto, sino como interno, UPS, el control de las mercancías o de la mensajería, Todo es en bandas en bandas transportadoras. transportadoras Sí, y señor. funcionan, son una de las mejores empresas logísticas, es un ejemplo logístico Sí, es una de potencia mensajería, es una potencia, de les ahorra prestadores de servicios. Sí, señor, y de transporte. y ahí es donde hace fácil la aplicabilidad de lo que es los códigos de barras. Sí, porque Es- todo se maneja por el sistema RIFID, ¿no? Que es sí. otro de los sistemas que hemos visto. Y el Entonces, control es fácil, es eficiente. sí, porque por ejemplo tiene muchas entradas, una banda transportadora por la cual su destino tiene distinto, ¿cierto? Y ahí es donde entra el código de barra. El código de Le da barras. su Por medio destino. del láser escanea y verifica el dato, cuál es el lugar de destino, ¿sí? Entonces abre una compuerta y hace que la mercancía llegue a su Y que origen, en algún a su momento destino, perdón. un ingeniero hablaba, él decía que UPS, el mantenimiento de estas bandas sale menos costoso que tener como tal los montacargas. Es mucho más eficiente las bandas transportadoras y de más Sí, duración. el mantenimiento es más económico que tener de pronto una persona manipulando un camión que genera un costo y también el mantenimiento del mismo vehículo, como lo decía mi compañero. Listo. Eh,
no siendo más, No siendo más, nos despedimos. Muchas gracias. muchas gracias. Este fue nuestro video aportativo de los distintos medios de transporte multimodal. Esperamos sea de su agrado. Y ya, Bueno, listo, compañeros. gracias.